Y la palabra que el Señor ha depositado en mi espíritu para ustedes hoy tiene que ver con el tema de la madurez. Diga conmigo madurez. Y lo he titulado Madurez, el deseo de los padres o del padre para los hijos. Les quiero invitar a varias escrituras. Hebreos capítulo 2, verso 10. Comenzamos allí. Luego vamos a Hebreos capítulo 5, verso 14. Y luego vamos a Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Si está allí, diga conmigo amén. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Hebreos capítulo 5, verso 14 lee: pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez. Diga conmigo, la madurez se alcanza. Dice allí que el alimento de los que han alcanzado esta madurez es sólido. No es cualquier cosa. Es capaz de sostener al que ha alcanzado esa etapa en Cristo. Quiere decir que hubo alimento para diferentes etapas, pero para el que alcanzó la madurez, lo único que lo va a satisfacer es el alimento sólido. A un maduro usted le da agüita caliente y no lo sostiene, porque ya está en una etapa que requiere comida sólida. Y esta gente alcanzó madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. No son gente estática, no son gente inerte, no son gente estéril, son gente, diga conmigo, que ejercen sentidos espirituales. Dice allí en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2 declara: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, diga conmigo esto: vamos adelante a la perfección. Dígalo, vamos adelante a la perfección. Dígalo otra vez, vamos adelante a la perfección. Dígalo como que tomó café a las 3. Diga, vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Diga conmigo, eso que acabo de leer es básico. Si tuviéramos que definir cuál es el deseo primordial de Dios para sus hijos, y yo creo que todos acá estaríamos de acuerdo en que Dios tiene muchas cosas buenas para sus hijos. ¿Estamos de acuerdo con eso? La Biblia lo describe como que es un buen padre. La Biblia describe que todo buen don y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. La Biblia nos indica que Él quiere que sus hijos disfruten de todo lo que Él ha preparado para ellos. Pero si tuviéramos que definir una que sea primordial, que sea la que gobierne todas las demás, tendríamos que decir que Dios quiere que lleguemos y alcancemos la madurez. Diga conmigo, madurez. De hecho, una de las características de los padres apostólicos del primer siglo era que continuamente estaban exhortando a los creyentes a crecer en la gracia, a crecer en el conocimiento de Cristo. Pablo continuamente, particularmente en la carta a los Efesios, exhorta a los creyentes a que ellos iban a ser juntamente edificados y que allí como coyunturas y ligamentos se iban a ayudar mutuamente para estar bien coordinados como un edificio santo
para el Señor. Encontramos también que eran exhortados a que continuaran avanzando, a que procedieran hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Y todo esto es el mismo vocabulario para dejarnos saber que la voluntad del Padre es que sus hijos crezcan y maduren espiritualmente. Ahora, la exhortación de que podemos alcanzar madurez implica que partimos desde un estado de inmadurez. Nadie llega y nace en Cristo maduro. Nadie nace y llega a Cristo con los sentidos ejercitados. Nadie llega y nace en Cristo y a los 2 años es un adulto espiritual. Por lo tanto, el hecho de que se nos dice que la madurez se alcanza, de que tenemos que proceder, de que tenemos que ejercitarnos, de que tenemos que avanzar, implica que todos comenzamos en un estado de inmadurez. Por lo tanto, la inmadurez en sí misma no es mala. La inmadurez no es un pecado. La madurez no es algo negativo. Donde la madurez se puede convertir en un problema es que todavía acompañe a personas que han pasado los años a través de su vida en Cristo y todavía están mostrando evidencias de inmadurez cuando se supone que ya deberían ser maestros. Yo sé que el amén iba a ser flojo allí. Allí es donde la inmadurez es problemática, donde debiendo de pasar algo en la vida de la persona que está a través de los años caminando con Cristo, comenzamos a ver que en muchas ocasiones todavía al pasar de los años están los mismos intereses que estaban cuando comenzó su caminar en el Señor. Por lo tanto, no es lo mismo una persona que ha caminado con Cristo a través de la vida y los intereses de una persona que apenas está comenzando. Ahora, la madurez espiritual solo es posible porque el que ha creído en Cristo ha sido equipado con nuevas facultades espirituales. Nadie puede llegar a madurar en Cristo si primero no nace de nuevo, si primero no recibe el equipamiento espiritual que lo capacita, que lo empodera, que lo habilita, que hace posible que ese creyente ahora madure en Cristo. Por lo tanto, por definición nada más, todo aquel que nace de nuevo, por favor, préstele atención a las definiciones que estoy usando. Todo aquel que nace de nuevo. Yo no dije todo el que viene a la iglesia. Yo no dije todo el que se convierte al evangelio. Yo dije todo el que nace de nuevo. Es posible estar metido en una iglesia por 40 años y nunca haber nacido de nuevo. Todo el que ha nacido de nuevo, no todo el que cambió de filosofía, de creencia, todo el que ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo no es una afiliación a una denominación. Nacer de nuevo no es una afiliación a un grupo que a mí me gusta como cantan. Nacer de nuevo no es ni siquiera tener un conjunto de doctrinas cristianas. Nacer de nuevo es haber sido engendrado por Dios mismo. No de voluntad de varón, sino por la propia
voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando tú naciste de nuevo, lo que tú recibiste fue una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza te constituye una nueva criatura. Dale al que está al lado y dile: soy una nueva criatura. Por favor, nota, quizás pasaste ahora a los anales y a las libretas de membresía de una congregación. Quizás ahora tienes un número. Quizás ahora eres una estadística. Quizás ahora alguien puede decir: se unió a nosotros. A fin de mes nosotros recibimos nuevos miembros. Nada malo con eso, siempre y cuando tú entiendas que eso no fue nacer de nuevo. Nacer de nuevo es que tú eres participante de la vida de Dios por medio de haber creído y confesado a Jesucristo el Señor. Por lo tanto, el que tiene la capacidad de madurar es porque ha sido constituido una nueva criatura. Diferente a una nueva criatura, entonces está el hombre natural. Este hombre, por así decirlo, no está facultado, no está equipado, no está facultado para conocer, experimentar y operar en las cosas de Dios. Y por favor, permítame aclarar esto un poco, porque es un término que tenemos que entender. Las cosas de Dios no son necesariamente las cosas que se hacen en la iglesia. Hay muchas cosas que hacemos en la iglesia que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Hay muchas cosas que a través de los años nosotros nos inventamos. Nosotros hemos traído de la tradición. Nosotros las hemos perpetuado porque nos convienen, porque nos gustan, porque tenemos temores a cambiarlas y la gente se nos vaya. Por lo tanto, todas las cosas que se hacen en la iglesia no significa que estamos haciendo las cosas de Dios. El único que puede determinar cuáles son las cosas de Dios, ¿quién es? Dios mismo. Porque al fin y al cabo son las cosas de Él. Son aquellas que Él ha marcado en su propósito y a las cuales Él le asigna un valor supremo. Por lo tanto, solo Dios puede determinar cuáles son aquellas cosas que para Él suman al propósito. Y esto es importante que lo entendamos, porque un creyente no es alguien que cambió de actitud o de intereses y ahora está lleno de actividades cristianas que antes no tenía. Yo sé que aquí en Dorado no sucede, pero yo me he encontrado en otras ciudades y en otros pueblos y en otras naciones gente que dice: a mí me gusta ir a la iglesia porque allí a mí me ponen a hacer cosas, y haciendo cosas allí por lo menos no estoy en casa sin hacer nada. Es como si la iglesia se convirtiera en el campo de entretenimiento para que la gente no se sienta aborrecida en la casa. Pero eso no es de acá, lo estoy diciendo por si alguien en algún momento escucha este mensaje y dice: yo era uno de esos, de verdad, mi corazón no estaba con los hermanos, es que yo estaba solo o sola siempre en la casa. Por lo tanto, ese no es un creyente. El que simplemente cambia de actitudes o cambia de intereses y ahora se siente que está ocupado trabajando en las cosas de la iglesia. Un creyente más bien es uno que ha sido poseído por un nuevo conjunto de facultades espirituales, lo que lo convierte en una nueva entidad totalmente nueva. Es parte de una nueva especie, es parte de la nueva criatura, y ahora en esas facultades que ha recibido en el nuevo nacimiento, ese creyente, oiga bien lo que voy a decir, potencialmente, no hay garantía, potencialmente
no es automático. Potencialmente puede ahora entrar y participar de las cosas de Dios. Ese creyente es potencialmente. No es que nació de nuevo y todo le va a suceder automático. Que es la mala interpretación que hay gente que tiene de la gracia. Que si ya Dios sabe todas las cosas, ¿para qué orar? Porque hay que orar. Que si ya en Cristo Él me dio todas las cosas, pues entonces yo lo que me siento es esperarlo hasta que me lleguen. No, potencialmente. ¿Por qué potencialmente? Porque es en la madurez que Dios nos puede confiar las riquezas de su abundante gracia. Por lo tanto, este creyente que ahora es parte de un conjunto de facultades en la nueva criatura, ahora necesita y tiene que desarrollarlas. ¿Para qué? Para que ese creyente pueda llegar a un estado de eficiencia espiritual. Es como un niño en lo natural. Sus facultades están allí, pero tiene que haber un desarrollo constante y continuo de esas facultades naturales. En un niño, las facultades de la vista, el oído, el entendimiento, la observación y todas las otras facultades tienen que ser desarrolladas hasta que lleguen a un estado de madurez. Así es el creyente que nace de arriba. Es una nueva criatura. Este hombre y esta mujer nació ahora en Cristo con un nuevo conjunto de facultades espirituales, pero que también tienen que ser desarrolladas para que podamos alcanzar la madurez espiritual y ser útiles para el Señor. Hay que trabajarlas. Y usted dice, pero es que yo eso lo sabía. Pero es que se nos olvida. Por eso hay que traernos a la memoria las verdades presentes. Por eso tenemos que ser recordados, porque es muy fácil en el proceso de desarrollo pensar que ya la alcanzamos. Es fácil llegar a creer que llegamos, que hemos alcanzado madurez espiritual. A usted le tiene que haber pasado en lo natural. Usted ve a un niñito o ve a un jovencito mostrando ciertas características de adulto y uno le dice, como para que se sientan bien, oye, tú actúas como si fueras ¿qué? Un adulto. Eso no está mal. Lo que está mal es que el jovencito o el niño se la crea. Y que por causa de su propia ignorancia, los años todavía de experiencia que le faltan, la falta de exposición que ha tenido, el conocimiento que no ha alcanzado, llegue a creer que porque está mostrando ciertas características de adulto, él o ella se considere un adulto y comienza a tomar decisiones equívocas. Y comienza a mostrar actitudes arrogantes. Y comienza a menospreciar el consejo de los que han vivido más tiempo. Porque al fin y al cabo la gente le ha hecho creer que es un adulto. Es un peligro. Y a todos nos puede llegar a suceder. Un creyente puede llegar a pensar que es maduro espiritualmente porque opera en un don espiritual. Un creyente puede llegar a creer que es maduro espiritualmente porque está envuelto 7 días a la semana, 24 horas al día. Cada vez que hay una actividad, quienes primeros están allí
son ellos. Por lo tanto, se puede llegar a creer que activismo religioso es equivalente a madurez espiritual. Un creyente puede llegar a creer que es maduro espiritualmente porque habla lenguas y porque lleva muchos años en la iglesia. De hecho, un creyente puede llegar a pensar que es maduro espiritualmente porque sabe mucha Biblia. A todos nos puede suceder. Las razones no acabarían. Pudiéramos estar aquí haciendo una lista interminable de la cantidad de cosas que en el camino nos pueden llegar a hacer creer que ya llegamos, que ya lo alcanzamos, que ya estamos en nuestras palabras modernas en otra dimensión, que ahora estamos en un nivel superior, que ahora nos encontramos en otra zona, que ahora tenemos otras creencias. Las cosas son interminables. Sin embargo, el consejo apostólico es: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que en el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, para los que han ejercitado sus sentidos, la clase de provisión que está disponible para ellos, diga conmigo, es alimento sólido. No es cualquier alimento, es alimento sólido. La pregunta que tendríamos que empezar a tratar de definir es: ¿cómo se alcanza madurez espiritual? ¿Cómo logramos seguir avanzando hasta que nuestros sentidos estén tan ejercitados que se nos pueda confiar alimento sólido? La madurez espiritual viene acompañada de la disciplina del Señor. Procéselo un momento. Usted no alcanza madurez espiritual porque terminó el curso de discipulado, o porque estudió en la mejor escuela teológica, o porque lleva 40 años en este asunto. Y usted comió con fulano, fue con allá, le pusieron aceite acá, lo empujaron allá, lo escupieron más abajo. Allí no se alcanza madurez. Se alcanza madurez cuando somos disciplinados. Porque es allí que se prueba el timbre. Es allí que el temple o se endurece o se derrite. Es allí donde verdaderamente se define cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestras creencias. Yo sé que acá no sucede, pero ¿sabe lo fácil que es decirle amén a algo aquí y afuera negarlo? Madurez espiritual viene acompañada de la disciplina del Señor. Y por favor, permítame calificar esto, porque muchos conocen la disciplina de la iglesia, pero muy pocos la disciplina del Señor. Son dos cosas totalmente diferentes. Se supone que la iglesia pueda administrar correctamente la disciplina del Señor, pero yo creo que muchos sabemos que ese no es siempre el caso. La disciplina de una congregación usualmente es administrada sin amor, se mezclan intereses personales, carece de misericordia. En cambio, la disciplina del Señor tiene la intención de equiparte para que llegues a ser un hijo maduro, no un miembro castigado. Muchos de ustedes vienen de esa escuela. Una falda 3 pulgadas más abajo son 5 años.
Otros sí un poquito más de sombra. Algunos no saben lo que es eso porque nunca vinieron de esas escuelas. Pero aquellos que hoy están liberados, entre comillas, saben que disciplina era cualquier cosa que no le gustara al pastor. Y si usted viene de una escuelita un poquito más atrás, lo medían en la puerta. Le tomaban inmediatamente. En ese tiempo no había rayos X, pero en el espíritu las hermanas lo tenían. Te chequeaban de arriba abajo, ¡pum! Y te leían si eras carnal o no. Algunos vienen de allí. Otros tenían ese don, se llama el don de rayos X. Miraban y conocían las intenciones de la gente de una manera sorprendente. La disciplina de la iglesia ha sido así. Pero la disciplina del Señor no te deja igual. La disciplina del Señor es como hijo, no como miembro. La disciplina del Señor te saca al otro lado, te pasa por el fuego, pero sales mejor que el oro. La disciplina del Señor te perfecciona, te equipa, te entrena, te adiestra. La disciplina del Señor te quita carnalidades de encima para que Cristo sea más definido en tu vida. Alguien aquí me estará entendiendo. Cuando tú pasas por esa escuela, al otro lado sale: oye, pero yo creía que tú ibas a salir más amargo. No puedo salir más amargo. ¿Por qué? Porque Dios me metió en su escuela, y de la escuela del Espíritu nadie sale amargo. De la iglesia sí, pero del Espíritu jamás vas a salir amargo. ¿Por qué? Porque de allí lo que se te va a impartir no es la disciplina de los diáconos, sino el Espíritu del Hijo que te está equipando para perfeccionarte. Es una disciplina como la de un padre. Y los que son padres aquí nos podemos relacionar un poquito con eso. Diga conmigo: Dios quiere que yo madure. Dios quiere que yo avance en la madurez, que yo crezca, que yo ejercite mis sentidos. ¿Cómo entonces identificamos las etapas de madurez en la vida en Cristo? Permítame mencionar 3 de ellas. Juan es el mejor que las define en la Escritura, y podemos ir allí porque algunos de nosotros las hemos pasado, otros las estamos pasando, y quizás algunos nos hemos estancado en ella. Juan capítulo 2, verso 12 al 14 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido el maligno. Como padre espiritual, Juan está viendo a los creyentes en 3 diferentes niveles de madurez. Diga conmigo: hijitos. Diga conmigo: jóvenes. Diga conmigo: padres. Dígalo otra vez. Diga conmigo: hijitos. Diga conmigo: jóvenes. Y diga conmigo: padres. Por supuesto que cuando leemos eso de primera mano, es evidente que no tiene que ver con edad cronológica. Tiene que ver con algo mucho más allá de lo que puede ser la edad cronológica en un ser humano. Tiene que ver con avance espiritual, tiene que ver con entendimiento de las cosas del espíritu, tiene que ver con la comprensión de los procesos de madurez en la cual nosotros vamos entrando en Cristo. Y por favor, considere que ninguno de ellos es más importante que otros.
Todos son necesarios. Yo no puedo llegar a adulto si no fui un infante. Y no puedo llegar a joven si no fui un niño. Por lo tanto, todos acá tenemos que estar cómodos, entendidos que hay ciertas etapas en nuestra vida que son las correctas, que son las propias, que son las que yo debo de estar. No vaya a ser que la gente me haga creer que estoy en otra etapa, yo le crea el cuento y cometa errores de otra etapa cuando yo no estaba equipado para poder operar en ella. Por lo tanto, Juan nos va a ayudar en esto y nos va a dar un desarrollo progresivo de cómo es que esto se muestra en nuestra vida. Y noten lo primero que él hace. Lo primero que él define es que estos tres niveles nos van llevando, diga conmigo, de un nivel de entendimiento a otro nivel de entendimiento. El nivel máximo supremo de entendimiento, él lo menciona con los padres, porque dice que ellos sí lo habían conocido desde el principio. Por lo tanto, allí Juan está indicando que en medio de este desarrollo, la evidencia de madurez requiere un cambio de actitudes, necesidades y concepciones. Diga eso conmigo: actitudes, necesidades y concepciones. Yo no puedo tener la misma actitud que tenía cuando me convertí. No debo de tener la misma actitud hoy que cuando era un joven en el Señor. No puedo tener la misma actitud ahora que tenía 5 años atrás, porque de lo contrario lo que hice fue perder el tiempo. Caminé en la vida sin rumbo. Mis actitudes, mis concepciones, mis necesidades, a la medida que yo voy desarrollándome en Cristo, también tienen que ir cambiando. Juan nos ayuda a entender esto para que a nadie se equivoque y nos ayuda a comprender cómo es que esto se va manejando. Por lo tanto, él describe la primera etapa y la describe como una etapa de infantes. Por eso la palabra hijitos en el griego es extraordinaria, porque es una ternura, es un bebé, es alguien que comienza, es alguien que está allí, que necesita que le tomen de la mano, que lo lleven, que otro siempre esté pendiente a él, lo que nosotros le llamamos discipulado. Que alguien no es estar dándole clases a la gente, es enseñándole a la gente a cómo se camina la vida en el Espíritu, cómo se conoce a Cristo en el Espíritu, cómo se aprende a manejar las capacidades y facultades espirituales. Información bíblica usted la puede obtener por internet. Lo que nadie le puede dar por internet es la experiencia vivida a través de los años cuando usted está caminando con alguien lado a lado. Usted abre un libro y le da los 12 pasos de cómo ser un discípulo tremendo. Y después que termina el discipulado está más crudo que cuando comenzó. ¿Por qué? Porque información espiritual no es lo mismo que madurar en el Espíritu. Madurar en el Espíritu requiere también a alguien que te tome de la mano, alguien que te vaya explicando las sensaciones, lo que estás percibiendo. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes una nueva capacidad espiritual. Por eso muchos se nos abortan al principio. Tomaron todas las clases de discipulado, pero ni siquiera el maestro sabía que Dios estaba haciendo en ellos. ¿Por qué? Porque lo importante era terminar el currículo, no ver la perfección de una vida que está siendo procesada para alcanzar la madurez espiritual. Por eso el discipulado de Cristo no era de salón, era de cosecha, era de campo, era de plaza, era de lugares donde los muchachos lo veían cómo él se comportaba, que él decía, porque lo decía. Luego se iban aparte y no entendimos aquello, y él le explicaba esto y le decía: a ustedes se los aclaro, pero a ellos le hablo por parábola. Y volvían y salían, y entraban y salían. ¿Cuál era la idea? Que el discipulado eficaz es aquel donde hay una compartir de la vida, no solo una transferencia de información. Así, con cuidadito con querer enseñarle a otro, porque tú sabes más que ellos.
Porque hay gente que puede saber más que tú, pero no tiene más espíritu de Cristo. Porque eso viene con el caminar en Él. Juan dice, hijitos, esta etapa es caracterizada porque empezamos a tener la concepción de Dios como Padre. Y tenemos la concepción de que nuestros pecados fueron perdonados. Es una etapa hermosa. Usted la tiene que haber vivido. Si no la ha vivido, hoy la puede empezar a vivir. ¿O se le olvidó? Aquel bendito día, cuando de repente, yo me acuerdo 32 años atrás, sentado en la última banca, escuché a un predicador llamado Israel Medina predicar un mensaje titulado La misericordia de Dios. Estaba sentado allá atrás, loco que acabara el servicio para irme con Yane, que era mi novia. Usted sabe cuando uno va a la iglesia por otro. Y estaba allá, y aquel bendito día, yo no sé cómo, cuándo, por qué, de qué manera, qué sucedió, pero algo empezó a meterse en el pecho, amada pastora Sandra, y aquello parecía que me iba a explotar, a reventar en dos. Yo no sabía por qué tenía tanta gana de llorar. ¿Qué me imaginaba yo que aquel bendito día, aquel predicador estaba trayendo la palabra que me arrestaría el resto de mi vida? Y lo último que me acordé de ese servicio, para hacerle el cuento largo corto, es que desperté allí en el altar, y allí cuando levanté la cara era otra persona total. Alguien aquí se podrá acordar de aquel bendito día. Yo no sé cómo fue contigo, si fue debajo de un palo, si fue a través de un tratado, si fue una prédica en televisión. Yo no sé si fue que alguien llegó a tu casa en medio de la crisis. ¿Por qué? Porque Dios se vale de lo que tenga que valirse para alcanzarte. Muchos de ustedes no saben ni por qué hoy son cristianos, pero Dios te había marcado desde antes de la fundación del mundo para que conocieras este glorioso evangelio. Y allí llegaste. ¿Cuál era tu conversación y la mía? Cristo como Salvador. Hoy queríamos que todo el mundo conociera. Queríamos que todos se enteraran. Creíamos que el evangelio era que ganarnos a la gente para Cristo para que no se vayan al infierno. ¿Sí o no? Era lo que nos gobernaba el pensamiento. Era lo que creíamos. ¿Por qué? Porque éramos hijitos. Acabamos a conocer a Dios como Padre. Lo acabamos de conocer en esa etapa tan nueva, tan fresca. Una etapa donde todo era nuevo. Uno creía que los hermanos volaban, ¿se acuerda? Y yo descubrí que las ovejas muerden. Y todo el mundo era tan nice y tan chulo, y los hermanos tan buenos. Y usted empieza allí. Es una etapa hermosa. Hijitos, nos tenían que llevar de la mano. Siempre teníamos que escuchar el testimonio que me motivara a seguir creyendo. Porque no me sostenía ahora. Yo no sabía si estaba leyendo en Levítico qué, y si estaba leyendo en Apocalipsis qué. Si leía Apocalipsis me daba miedo, y Levítico no entendía. ¿Qué hago? Y es un embotellamiento ahí que uno no sabe si es día, si es noche. Lo que uno sabe es que si le dicen a uno, Dios quiere que tú te camines con la cabeza de abajo y los pies para arriba, ¿lo hace uno o no lo hace? Seguro que si no lo hace. Yo no podía esperar. Yo llegaba a veces a los servicios, me comía el hamburger en la puerta de afuera, pero gozoso de estar allí. Arrastrábamos las nenas, las llevamos. Hoy no, y la gente tiene una comodidad tan brutal que ni eso disfrutan. Es una etapa hermosa. Es una etapa donde uno está descubriendo todo. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Todo lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido también. Todo es fresco, todo es extraordinario. Juan dice, hijitos, allí ustedes están conociendo al Padre.
Por eso no debe ser noticia para nadie cuando un nuevo creyente se regocija, cuando sabe que sus pecados han sido perdonados y que ahora Dios es su Padre. Lo que sí nos debe de sorprender es que después de 20 años un creyente se mantenga como hijito que vive solo para que le ministren y su única motivación son las bendiciones que Dios le pueda dar. Eso sí, porque esa primera etapa es un egoísmo brutal. Bendíceme, lléname, llegué vacío, estoy a mitad hoy. Todo es nosotros. La motivación es que como Dios me va a bendecir. Eso está bien cuando esa etapa estaba allí. Por eso usted va a notar que en la gracia de Dios usted oraba en aquellos tiempos y ¡pam! Y la oración se le respondía. Hay gente que me ha dicho en esa etapa, me dice, yo tengo hasta miedo de orar porque yo hago más que pedirlo y Dios me lo da. Los encuentro 15 años después y le digo, ¿cómo te va con la oración? Llevo 5 años pidiéndole al Señor y no me lo ha dado. No sé qué está mal en mí. No, mi amor. Es que ya te sacaron de la guardería con el biberón para que empieces a aprender a ejercitarte en los sentidos espirituales, para que en vez de que te lo den, ahora tú te apropias por la fe como joven en Cristo. Porque vas creciendo. Imagínese, Norita, nuestra nieta, empezó ahí a cucharadita. Ahora usted le va a dar la cuchara y se la saca. Ahora ella quiere la botella, ahora ella quiere coger la cuchara, ahora ella quiere tener el control, ahora ya saca uno del camino. Así debe ser nuestro desarrollo. A la medida que usted va creciendo, no puede ser que durante toda nuestra vida todo dependa y gire alrededor de nosotros. Esa actitud, esa concepción, ese propósito no es parte de la madurez, es parte del principio, pero a la medida que vamos madurando, nuestra concepción, propósito y nuestra actitud tiene que cambiar. No todo puede ser alrededor de nuestra órbita.